Técnicas de memorización. Retén información como un experto. La memorización es una habilidad fundamental en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Aunque algunas personas parecen tener una memoria prodigiosa, la buena noticia es que cualquiera puede mejorar su capacidad de recordar información utilizando diversas técnicas de memorización. A continuación, exploraremos algunas de las más efectivas y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. 1. Método de asociación. El método de asociación consiste en vincular la nueva información con algo que ya conoces. Por ejemplo, si necesitas recordar un nombre, puedes asociarlo con una imagen o una palabra que te resulte familiar. Cuanto más vívida y personal sea la asociación, más efectiva será. Ejemplo. Si el nombre Juan te recuerda a un amigo de la infancia, visualiza a Juan en situaciones que compartiste con tu amigo. Esta conexión emocional puede ayudarte a recordar mejor el nombre. 2. Palacio de la memoria. Esta técnica, también conocida como método de Loci, implica visualizar un espacio familiar y colocar la información que deseas recordar en diferentes habitaciones de ese espacio. Cuando necesitas recordar la información, simplemente caminas mentalmente por ese lugar. ¿Cómo hacerlo? Imagina un lugar que conozcas bien, como tu casa. Asocia cada elemento que quieres recordar con un lugar específico en ese espacio. Cuando necesites recuperar la información, recorre mentalmente ese lugar. 3. Repetición espaciada. La repetición espaciada es una técnica que se basa en revisar la información en intervalos de tiempo cada vez más amplios. Este método ayuda a fortalecer la memoria a largo plazo, ya que evita el olvido y promueve la consolidación del conocimiento. ¿Cómo implementarlo? Estudia una nueva información y repásala después de un día, luego después de 3 días, luego una semana, y así sucesivamente. Usa aplicaciones como Anki o Quizlet que facilitan este tipo de repetición. 4. Técnica del acróstico. Crear acrósticos implica formar una palabra o frase con las letras iniciales de los elementos que deseas recordar. Esta técnica es especialmente útil para memorizar listas o conceptos. Ejemplo. Para recordar los planetas del sistema solar en orden, puedes usar el acróstico Mi viejo tío me lleva a jugar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 5. Visualización y dibujo. La visualización es una técnica poderosa para mejorar la retención de información. Al convertir palabras en imágenes, activas diferentes áreas de tu cerebro, lo que puede facilitar la memoria. ¿Cómo aplicarlo? Al estudiar un concepto complejo, intenta dibujar diagramas, gráficos o mapas mentales que representen la información de manera visual. Cuanto más creativo y colorido, mejor. 6. Storytelling, narración de historias. Contar historias es una manera efectiva de recordar información. Al convertir datos en una narrativa, no solo haces que sea más interesante, sino que también facilita su memorización. Ejemplo. Si necesitas recordar una serie de eventos históricos, crea una historia que los conecte. Esto hará que cada evento tenga un contexto y un significado, facilitando la recuperación. 7. Chunking, agrupamiento. Chunking consiste en dividir la información en grupos más pequeños y manejables. Esta técnica es especialmente útil para recordar números, fechas o listas. ¿Cómo hacerlo? En lugar de intentar recordar un número largo como 1, 23, 45, 67, 89, puedes agruparlo en bloques: 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta fragmentación facilita la memorización. 8. Uso de recursos mnemónicos. Los recursos mnemónicos son frases o acrónimos que ayudan a recordar información. Estos pueden ser rimas,
canciones o juegos de palabras que hagan la información más memorable. Ejemplo. Para recordar los colores del arco iris, puedes usar la frase rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, RNAVAIV. 9. Práctica activa. La práctica activa implica no solo leer o escuchar información, sino interactuar con ella. Esto puede incluir autoevaluaciones, enseñar a otros o participar en discusiones. ¿Cómo llevarlo a cabo? Después de estudiar, intenta explicar el concepto a alguien más o escribir un resumen con tus propias palabras. La enseñanza es una de las mejores maneras de aprender. Conclusión. La memorización es una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar con la práctica. Al aplicar estas técnicas de manera constante, no solo mejorarás tu capacidad para recordar información, sino que también potenciarás tu aprendizaje en general. Experimenta con diferentes métodos y encuentra cuáles funcionan mejor para ti. Con dedicación y esfuerzo, puedes retener información como un verdadero experto. Técnicas de memorización. Retén información como un experto. La memorización es una habilidad fundamental en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Aunque algunas personas parecen tener una memoria prodigiosa, la buena noticia es que cualquiera puede mejorar su capacidad de recordar información utilizando diversas técnicas de memorización. A continuación, exploraremos algunas de las más efectivas y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. 1. Método de asociación. El método de asociación consiste en vincular la nueva información con algo que ya conoces. Por ejemplo, si necesitas recordar un nombre, puedes asociarlo con una imagen o una palabra que te resulte familiar. Cuanto más vívida y personal sea la asociación, más efectiva será. Ejemplo. Si el nombre Juan te recuerda a un amigo de la infancia, visualiza a Juan en situaciones que compartiste con tu amigo. Esta conexión emocional puede ayudarte a recordar mejor el nombre. 2. Palacio de la memoria. Esta técnica, también conocida como método de Loci, implica visualizar un espacio familiar y colocar la información que deseas recordar en diferentes habitaciones de ese espacio. Cuando necesitas recordar la información, simplemente caminas mentalmente por ese lugar. ¿Cómo hacerlo? Imagina un lugar que conozcas bien, como tu casa. Asocia cada elemento que quieres recordar con un lugar específico en ese espacio. Cuando necesites recuperar la información, recorre mentalmente ese lugar. 3. Repetición espaciada. La repetición espaciada es una técnica que se basa en revisar la información en intervalos de tiempo cada vez más amplios. Este método ayuda a fortalecer la memoria a largo plazo, ya que evita el olvido y promueve la consolidación del conocimiento. ¿Cómo implementarlo? Estudia una nueva información y repásala después de un día, luego después de 3 días, luego una semana, y así sucesivamente. Usa aplicaciones como Anki o Quizlet que facilitan este tipo de repetición. 4. Técnica del acróstico. Crear acrósticos implica formar una palabra o frase con las letras iniciales de los elementos que deseas recordar. Esta técnica es especialmente útil para memorizar listas o conceptos. Ejemplo. Para recordar los planetas del sistema solar en orden, puedes usar el acróstico Mi viejo tío me lleva a jugar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 5. Visualización y dibujo. La visualización es una técnica poderosa para mejorar la retención de información. Al convertir palabras en imágenes, activas diferentes áreas de tu cerebro, lo que puede facilitar la memoria. ¿Cómo aplicarlo? Al estudiar un concepto complejo, intenta dibujar diagramas, gráficos o mapas mentales que representen la información de manera visual. Cuanto más creativo y colorido, mejor.
6. Storytelling, narración de historias. Contar historias es una manera efectiva de recordar información. Al convertir datos en una narrativa, no solo haces que sea más interesante, sino que también facilita su memorización. Ejemplo. Si necesitas recordar una serie de eventos históricos, crea una historia que los conecte. Esto hará que cada evento tenga un contexto y un significado, facilitando la recuperación. 7. Chunking, agrupamiento. Chunking consiste en dividir la información en grupos más pequeños y manejables. Esta técnica es especialmente útil para recordar números, fechas o listas. ¿Cómo hacerlo? En lugar de intentar recordar un número largo como 1, 23, 45, 67, 89, puedes agruparlo en bloques: 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta fragmentación facilita la memorización. 8. Uso de recursos mnemónicos. Los recursos mnemónicos son frases o acrónimos que ayudan a recordar información. Estos pueden ser rimas, canciones o juegos de palabras que hagan la información más memorable. Ejemplo. Para recordar los colores del arco iris, puedes usar la frase rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, RNAVAIV. 9. Práctica activa. La práctica activa implica no solo leer o escuchar información, sino interactuar con ella. Esto puede incluir autoevaluaciones, enseñar a otros o participar en discusiones. ¿Cómo llevarlo a cabo? Después de estudiar, intenta explicar el concepto a alguien más o escribir un resumen con tus propias palabras. La enseñanza es una de las mejores maneras de aprender. Conclusión. La memorización es una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar con la práctica. Al aplicar estas técnicas de manera constante, no solo mejorarás tu capacidad para recordar información, sino que también potenciarás tu aprendizaje en general. Experimenta con diferentes métodos y encuentra cuáles funcionan mejor para ti. Con dedicación y esfuerzo, puedes retener información como un verdadero experto.